Buenas tardes, arratsaldeon, a todos y a todas. En fin, iba a empezar dirigiéndome a la señora presidenta, pero lo haré de todas maneras aunque no esté presente. Y esperemos que luego pues alguien le transmita también lo que tiene que decir este grupo parlamentario, por si tiene a bien replicar también sobre la posición de este grupo parlamentario. Bien, este debate general sobre el Estado de Navarra, el primero de esta legislatura, el primero de la señora Barcina como presidenta, se produce, ya se ha dicho hoy aquí, cuando la sociedad navarra está sufriendo la peor situación social de desempleo, de pobreza, de crisis económica, de la democracia, en nuestra opinión de la democracia, la peor. Más de 50.000 parados, 2.500 familias desahuciadas de sus viviendas, más de 30.000 personas en pobreza extrema, acercándonos al porcentaje del 40% de paro juvenil, cada día más exclusión social, más pobreza, más desigualdad, más miedo, porque todo esto produce también miedo en la sociedad, en los trabajadores, y más sufrimiento. Usted, señora presidenta, señora Barcina, ha empleado esta mañana 2 horas y media, 82 páginas de un discurso ante esta situación para decir básicamente que la sociedad navarra se tiene que resignar, a pedir resignación a la sociedad navarra, a reconocer que no tiene ninguna iniciativa política, ni ninguna propuesta, ni ninguna solución para luchar contra el paro, para luchar contra la crisis y para reactivar la economía. En esto se ha resumido esas 2 horas y media de intervención y esas 82 páginas de su discurso. En eso, y en la reiteración de algunos discursos también, y algunas posiciones políticas que le hemos escuchado de forma también reiterada en los últimos meses, ha hablado una vez más de la política como problema, de la crisis de la política. Y mire usted, es verdad que hay una crisis de la política, pero usted ha adoptado una posición respecto a la misma como si fuesen las instituciones políticas y democráticas en sí mismas la causa del problema y la causa de la crisis, y no las decisiones que se toman en ellas, no las políticas que se aprueban y se ejecutan en ellas, entre otros por usted, señora Barcina. La crisis de la política es una expresión más de la crisis económica, de la crisis estafa neoliberal, como nosotros la denominamos, en la que estamos instalados. Porque mire, señora presidenta, esa resignación que usted hoy ha predicado a la sociedad navarra, que tiene que aceptar los recortes, que tiene que aceptar que el próximo año va a aumentar el desempleo un 2,4% si se cumplen sus previsiones, esa resignación que usted hoy ha exigido a la sociedad, esa resignación está en la raíz de la crisis de la política, de la crisis de la democracia. Porque la crisis de la política es esa posición, nace de esa posición, de gobiernos como el suyo, que no tienen soluciones, pero sí exigen resignarse y sí obedecen y acatan lo que los mercados o la banca les mandan. La crisis de la política se resolverá el día que la democracia haga obedecer a los mercados y a la banca, el día que la democracia someta al interés general a la economía y a los mercados, y no al revés, como ahora está sucediendo. Señora presidenta, hoy su gobierno, el gobierno de UPN, después de 2 décadas gobernando Unión del Pueblo Navarro Navarra, es un problema, es un gran problema. Hoy lo hemos visto una vez más. Es un gobierno sin política, sin propuestas para luchar contra la crisis, contra el paro. Es un gobierno sin fuerzas para defender a la sociedad, para defender la democracia, para defender a las víctimas de la crisis. Estamos en el 5º año desde el comienzo de la crisis y en Navarra mes a mes crece la pobreza, crece la desigualdad. Y mes a mes y día, usted, de la mano del Gobierno central del Partido Popular, acata y ejecuta los recortes sociales, los recortes de derechos que exige el Fondo Monetario Internacional, que exige el FMI, que exige el Banco Central Europeo, que exige la Comisión Europea. Y lo que se está hundiendo es la Navarra de las maravillas, ese mito que ustedes intentaron crear. Se está disolviendo como un azucarillo en un vaso de agua.
porque hoy lo que pesa como una losa es la realidad, que es brutal, de una sociedad que ve como cada semana, cada día, las filas de los que tienen miedo de perder el empleo y de los que tienen miedo porque lo han perdido y no saben cómo van a recuperarlo, aumenta. Y ahí es donde ustedes, señores y señoras de UPN, tienen una enorme responsabilidad, gobernando solos o en coalición desde 1991. Responsabilidad de haber despilfarrado miles de millones de euros en cemento y obras tan faraónicas como innecesarias. Responsabilidad en haber machacado la progresividad y capacidad recaudatoria del sistema fiscal en favor de los que más ganan y más tienen. Responsabilidad de haber dejado Caja Navarra en manos de unos gestores megalómanos que la han acabado arruinando. Responsabilidad en haber alimentado también en Navarra la economía del ladrillo, de la especulación inmobiliaria, del endeudamiento masivo. Responsabilidad, en definitiva, en haber sido aquí, en Navarra también, los máximos defensores y ejecutores políticos del pensamiento económico neoliberal, que está en el origen de la actual crisis. Y responsabilidad que crece día a día, porque se empeñan en seguir aplicando estas políticas, estos recortes, que nos hunden cada día más en el pozo de la crisis y el paro. Y los datos son aplastantes. Usted inició su gobierno hace 16 meses con una tasa de paro del 13,4%. Hoy está en el 16,6%. El paro juvenil estaba entonces en el 28%, hoy en el 38%. Y sus propias previsiones son que el próximo año nos acerquemos al 20% de desempleo y a los 60.000 parados y paradas en Navarra. La desigualdad se ha disparado. El recorte presupuestario total ejecutado sobre las políticas públicas y sociales por su gobierno desde que empezó la crisis, su gobierno y el anterior desde que empezó la crisis, ambos de UPN, superan los 500 millones de euros. Se han destruido miles de puestos de trabajo en la sanidad y educación públicas. Se ha metido un auténtico hachazo a las políticas de dependencia. Se ha expulsado de la renta básica a miles de personas, condenándolas a la pobreza absoluta. Y ahora anuncian para el próximo año 2013 nuevos recortes presupuestarios sobre lo que se va a ejecutar este año por otros 200 millones de euros. No saquen pecho hablando de autogobierno con estos números, porque usted también, señora Barcina, y su gobierno han convertido al gobierno de Navarra en un gobierno subsidiario de las políticas que les imponen los mercados, el Banco Central Europeo, el FMI, la Troika. Una especie de diputación de segunda, dirigida desde ahí. Son el gobierno del paro y de la ruina social. Pero además, cuando han tenido alguna ocurrencia, aparte de la política de la guadaña, ha estado dirigida a beneficiar a unos pocos. Usted los ha llamado proyectos estratégicos. Nosotros los llamamos proyectos dirigidos a beneficiar a unos pocos en contra del interés general. Me estoy refiriendo al caso Donapea. Me estoy refiriendo al PESIS Donapea, donde usted está perjudicando a la educación pública, a la formación profesional pública. Me estoy refiriendo a la política de vivienda, donde en la operación Salesianos y en el caso Salesianos usted está endeudando hasta las cejas a una empresa pública como Nasubinsa, que tiene que dedicarse a construir y promover vivienda pública. Y con esta operación se va a quedar endeudada hasta las cejas, sin poder, por lo tanto, hacerlo. En fin, señora presidenta, este es su gobierno, pero además, y estas son las políticas de su gobierno, pero además es un gobierno que no lidera, que es incapaz de liderar ni la política en Navarra ni a la sociedad. En ese sentido es un gobierno sin fuerzas, náufrago. Empezó la legislatura con el apoyo de 28 parlamentarios. Podríamos decir que 32 si contamos a los 4 del Partido Popular. Hoy es un gobierno débil, un gobierno en minoría, un gobierno que se atrinchera en el Palacio de Navarra, como un náufrago a una tabla. Usted no se sometió en junio a una moción de confianza en este Parlamento porque la hubiera perdido. Y usted hoy no convoca elecciones porque si lo hace las perderá también. Si este debate hubiera sido un debate de investidura, usted no hubiera sido elegida presidenta. Y si este debate hubiera sido un debate de moción de confianza, usted lo hubiera perdido y hubiera tenido que dimitir. Pero hoy se ha puesto el traje de presidenta de UPN, no de presidenta del Gobierno de Navarra, y se ha permitido el lujo desde esta tribuna de decir a los navarros lo que tienen que votar.
que tienen que votar entre usted o los nacionalistas. Mire, señora presidenta de UPN, los navarros votarán lo que quieran y no entre o necesariamente entre lo que usted quiera que voten. Lo que nos espera a la sociedad navarra, si usted sigue gobernando, ya lo sabemos. Es más crisis, más pobreza, más desigualdad. Usted lo ha reconocido hoy en su intervención. Desde luego nosotros no queremos que la sociedad se deba resignar. Y desde luego nosotros no nos resignamos desde Izquierda Esquerra. Y por ello queremos también marcar clara nuestra posición respecto al futuro. Y queremos hacerlo por responsabilidad. Porque la responsabilidad en este caso consiste en no apoyar sus políticas económicas, sus políticas de recortes, sus políticas de más crisis. Creemos que esa es la responsabilidad, en este caso de este grupo parlamentario. Y creemos que la responsabilidad de este Parlamento, de la mayoría de este Parlamento, debiera ser poner fin ya a su gobierno, al gobierno que preside. Y los instrumentos para hacerlo están al alcance de este Parlamento. Y están al alcance de la mayoría de este Parlamento. Son instrumentos políticos y jurídicos que están en el amejoramiento del fuero y en el reglamento del Parlamento. Se llaman moción de censura y se llaman elecciones. Y nosotros estamos dispuestos a utilizarlos. Y creemos que es nuestra responsabilidad hacerlo. Hacerlo en defensa de las víctimas de la crisis, para luchar contra sus políticas, contra la crisis estafa neoliberal que sus políticas nos imponen. No podemos y no debemos, en nuestra opinión, esperar más, porque los 50.000 parados de Navarra, que serán 60.000 el próximo año con sus políticas, no pueden esperar más. Nosotros estamos dispuestos a utilizar estos instrumentos. Por nosotros no va a quedar. Y desde luego emplazamos al resto de grupos de la oposición a que lo valoren y se posicionen al respecto. Señorías, el futuro de Navarra no se va a escribir con las fórmulas agotadas del pasado. Necesitamos nuevas políticas y nuevas mayorías. Porque su fracaso, señora Barcina, y señores y señoras de UPN, es también el fracaso de un modelo de pactos políticos, el de los pactos políticos UPN-PSN. Porque la crisis económica, por su duración, por su intensidad y alcance, ha arruinado también el modelo de pactos políticos que ha venido funcionando en Navarra desde la transición para articular mayorías políticas. Estos pactos han constituido una especie de bipartidismo a la Navarra, un bipartidismo que ha tratado de legitimarse en la cómoda gestión de las vacas gordas. Pero ahora las vacas están escuálidas y el mito de la Navarra de las maravillas está arruinado. La ruptura el 16 de junio pasado del gobierno de coalición UPN-PSN ha sido la demostración de ese fracaso, de la incapacidad de esos pactos para afrontar los problemas de la sociedad navarra y darles solución. Fue un gobierno que fue derrotado en la movilización social contra las políticas que ejecutaba. Ya lo hemos dicho y lo reiteramos hoy. En nuestra opinión, el Partido Socialista en aquel gobierno no representó ningún dique ante las políticas de la derecha. Y ese gobierno cayó por la movilización social sostenida y creciente. Y ahora estamos convencidos que será también la lucha social en favor de una salida justa de la crisis la que despeje el camino para el cambio de políticas en Navarra. En las movilizaciones sociales se está forjando las nuevas políticas y las nuevas mayorías que Navarra necesita. Porque para darle la vuelta a esta situación necesitamos movilización social. Necesitamos rebelión democrática, general, unitaria y masiva, en Navarra, en España y en Europa. Y esa movilización y esa rebelión democrática se está produciendo. Y necesitamos unidad y solidaridad. Unidad y solidaridad de los trabajadores del sector público con el privado, de los ocupados con los desempleados, de las personas autóctonas con las personas inmigrantes, de los mayores con los jóvenes, de los trabajadores con contrato fijo con los precarizados. En la huelga general del 29 de marzo se vio la potencia y la energía social que es capaz de desplegar una movilización con esos componentes de unidad y solidaridad. Y desde Izquierda Esquerra vamos a trabajar para unir movilización y política, para llevar la democracia a la calle, para conseguir que la política entre en el conflicto social y en la construcción de las alternativas, de las nuevas mayorías que Navarra necesita.
El próximo 14 de noviembre tendrá lugar una movilización general, una lucha en Europa, una jornada de lucha en Europa contra las políticas neoliberales y una huelga general en Navarra y en España y en varios países del sur de Europa. Nosotros creemos que Navarra debe participar de forma masiva en esta movilización. Señorías, hace un año que ETA declaró el final definitivo de la violencia. Este anuncio se produjo porque ETA, como organización terrorista, como organización totalitaria, ha sido derrotada por la democracia y por la sociedad. Ahora tenemos un largo camino por delante. Hay que superar, restañar y tratar el inmenso sufrimiento y el inmenso daño que la violencia ha provocado en la sociedad. Hay que reconocer y reparar a las víctimas, a todas las víctimas. Y el Estado democrático debe saber también identificar, reconocer y condenar los excesos que ha cometido en la lucha contra ETA, porque ahí también hay víctimas. Desde Izquierda Esquerra defendemos la implicación de la política y de las instituciones para acelerar y sellar este proceso de fin de la violencia. Sin precios políticos, sí, pero también poniendo fin ya a políticas de excepción, como la dispersión de presos, que nacieron como respuesta del Estado en los tiempos de la violencia. Hoy, señora Barcina, no ha estado a la altura de las circunstancias en su discurso en relación a esta cuestión del fin de ETA. Lo totalitario es imponer un proyecto con violencia y con terrorismo. Eso es lo totalitario. No es totalitario defender un determinado proyecto sobre el futuro territorial o el futuro institucional de Navarra. Y hay que situarse en los tiempos del fin de la violencia terrorista. Y usted hoy no lo ha hecho. Usted hoy ha hablado de miedo. Y es verdad que hay miedo y terror. Y ETA ha sembrado de miedo y de terror. Y todavía eso persiste en determinados sectores y ámbitos. Pero mire usted, toda esta transición democrática que ha habido en España desde el final de la dictadura, también ha habido mucha gente que ha seguido viviendo y recordando el miedo y el terror de la guerra civil y aquí en Navarra, por ejemplo, de la represión fascista del 36. Y usted ha dicho que no puede haber paz sin justicia. Aquí no ha habido justicia para los 3.500 asesinados en la dictadura. Pero hay paz y hay democracia. Ahora, de la misma manera, aunque ETA ha sembrado el terror y aunque todavía hay que hacer justicia, usted debería, como Gobierno de Navarra y como presidente del Gobierno, instalarse en un tiempo para la paz. Y eso hoy no lo ha hecho. Y esa es la actitud que tuvieron también muchos en la transición respecto a lo que había pasado en el año 36. Y esta es la actitud que tiene que tener esta sociedad, que vamos a tener nosotros, que los gobiernos debieran de tener y que usted también, como presidenta del Gobierno, debiera de tener. Sin precios políticos, pero situándonos en el nuevo tiempo y, desde luego, para superar las consecuencias de tantos años de violencia. Y eso hoy usted no lo ha hecho. Usted ha preferido hacer otro discurso y tomar otra posición política. Navarra necesita también nuevas políticas y nuevas mayorías, en nuestra opinión, para reconocer, gestionar y articular nuestra pluralidad identitaria, lingüística y cultural. Tenemos que construir una Navarra plural e integradora. No estamos condenados a dos Navarras con identidades nacionales enfrentadas y que vivan de espaldas una respecto a la otra. El tiempo de la violencia de ETA ha quedado atrás. Sin embargo, la confrontación entre el navarrismo y el nacionalismo vasco sobre la identidad de Navarra se mantiene. Y esto es así, porque sigue habiendo desde ambos espacios quien todavía sigue sin asumir que Navarra es plural en lo identitario y que no se puede pretender establecer una hegemonía de una parte sobre la otra. Desde Izquierda Esquerra defendemos que, de la misma forma que hemos acabado con el tiempo de la violencia, debemos ser capaces también de poner fin al tiempo de la confrontación sobre la identidad de Navarra. Y debemos hacerlo desde la plena aceptación de nuestra diversidad y pluralidad. Navarra es de todos y todas, de toda nuestra diversidad y pluralidad. Por ello, lo que tampoco necesitamos en Navarra, como en ninguna parte del Estado, son frentes nacionales. Ninguno y para nada. Tampoco para dar respuesta a la crisis económica. Desde Izquierda Esquerra nos sentimos identificados con la pluralidad identitaria de Navarra
y por ello no nos vamos a dejar enredar en ninguna estrategia de frentismo nacional. Nuestro frente es el de la rebelión democrática, el de la rebelión social contra las políticas neoliberales, contra las políticas de los recortes, contra la supresión de derechos, contra esas políticas que nos han traído la crisis, el paro y el sufrimiento. Nosotros reconocemos y defendemos el derecho a decidir de las naciones que conforman el Estado español, pero rechazamos y denunciamos como falso y equivocado sostener, en relación a la crisis económica y sus consecuencias, que simplemente la independencia por sí sola pondrá fin a la crisis, la pobreza, el paro y la desigualdad. Si las políticas neoliberales se mantienen, simplemente en los nuevos Estados-nación independientes se reproducirá la crisis, la pobreza y la desigualdad. Señora presidenta, usted y el portavoz del Partido Socialista de Navarra esta mañana han apelado al consenso, al pacto de todos y entre todos. Con sus políticas es imposible. Con las políticas que hoy ha puesto encima de la mesa es imposible. Esa es nuestra posición, porque esas son las políticas de la resignación y de la aceptar más recesión el próximo año, y la de aceptar que no se puede poner la prioridad en la lucha contra el paro y la lucha contra la crisis. Con ese contenido es imposible. El 23 de junio de 2011, en la sesión de investidura, de su investidura como presidenta del Gobierno, realizábamos una afirmación que sigue siendo válida hoy. El único bloque, hablando de consensos, el único bloque en el que podemos estar es el bloque de las víctimas de la crisis, el bloque de los trabajadores, el bloque de la defensa del Estado social, de la educación pública, de la sanidad pública, del trabajo, del derecho al trabajo, de los derechos laborales, pisoteados por la reforma laboral que usted como presidenta de UPN ha apoyado y ha aprobado. El bloque en defensa de lo público y de la democracia frente a la dictadura de los mercados. En ese bloque estamos y en ese bloque vamos a estar en el futuro. Hoy Navarra afronta una emergencia social y usted es responsable, junto con otros, pero aquí de forma especial, de esa situación, señora presidenta. No han sido las políticas públicas ni los derechos de los trabajadores los causantes de la crisis. Han sido los banqueros estafadores, entre otros. Han sido los especuladores de la burbuja inmobiliaria. Ha sido también la clase política responsable del bipartidismo en España, acompañado ese bipartidismo por algunos como usted y como ustedes, señoras y señores de UPN, los que han sumergido en el desastre del paro masivo y del crecimiento de la pobreza en nuestra sociedad. Estamos asistiendo a una gigantesca estafa. Cientos de miles de millones que la banca española e internacional ha perdido en sus inversiones especulativas van a ser ahora pagados por los ciudadanos y la clase trabajadora. Lo que eran deuda y pérdidas privadas pasan a ser deuda y pérdidas públicas. Esto es el rescate. Esta es la hoja de ruta del Partido Popular en España y la suya, señora Barcila, en Navarra. Estos son los presupuestos generales que del Estado que el Partido Popular está preparando y los presupuestos generales de Navarra que usted en breves días nos va a presentar. En vez de exigir responsabilidades a quienes han provocado este desastre social, que paguen las pensiones, que paguen las personas paradas, que pague la educación y la sanidad pública, que pague la dependencia, que paguen los salarios. Nosotros tenemos la responsabilidad de tratar de poner fin ya a esta situación. Y lo tenemos que hacer desde este Parlamento, también desde este Parlamento. Y desde este Parlamento podemos poner punto final a su gobierno, al gobierno de UPN. Eso es lo que nosotros mostramos nuestra disposición y nuestra voluntad de hacer ya. Y también lo tenemos que hacer desde la movilización en la calle, para derrotar a esas políticas que el FMI, que el Banco Central Europeo, que la banca, que los mercados tratan de imponer. En este Parlamento podemos derrotar a la troika interna, en la que está el gobierno que usted preside, señora Barcina. Y en la calle y con la movilización, empezando el 14 de noviembre, podremos derrotar a la troika externa. Esa dictadura de la banca y de los mercados, que es muy real y que está muy presente. En fin, este es nuestro compromiso y esa es nuestra propuesta con la sociedad navarra. Compromiso y propuesta que nos llevan por responsabilidad
a decir no a la hoja de ruta y a las políticas que hoy usted aquí ha propuesto. Nada más y gracias. Muchas gracias, señor Min. Bueno, empezaré por el señor Martín, esta última alusión. Pues efectivamente la democracia ha derrotado a ETA y nosotros estamos satisfechos de que la democracia haya derrotado a ETA. Ahora, esa alusión de que estamos en contra o que no aceptamos el Estado de Derecho, pues es absolutamente absurda. Pero le voy a decir una cosa. Hace pocas fechas, este Estado de Derecho, el Tribunal Supremo, confirmó la sentencia a muerte de Miguel Hernández, 37 años después de la muerte de Franco. Y bastantes años también de vida en democracia. Esa sentencia es una humillación para esta sociedad y es una desvergüenza para la justicia. Y eso se lo digo porque no se ha hecho justicia a Miguel Hernández. Y eso se lo digo desde el compromiso con el Estado de Derecho. Pero digámoslo todo, porque aquí ha habido también muchas víctimas, y en Navarra 3.500 en el 36, que no han tenido justicia. Y Miguel Hernández tampoco de momento, con este Tribunal Supremo y con esta democracia. Señora Barcina, no le gusta lo decimonónico, y cada vez que no le gusta algo, le atiza con lo decimonónico. Dijo que este Parlamento era decimonónico. La posición política de Izquierda Unida, que es decimonónica. Bueno, yo creo que lo decimonónico es la democracia censitaria, por ejemplo, en este Parlamento. Eso sí que es decimonónico. Que el parlamentarismo y la democracia política se reserve a las élites económicas. Y usted dice que aquí fuera profesionalización de los parlamentarios. En fin, los trabajadores, los que tengan que vivir de una nómina porque no tienen rentas o no tienen patrimonio, no tienen otros ingresos, pues que no se dediquen a ser parlamentarios, ¿no? Que no se dediquen. Mire, decimonónico también es su propuesta económica. Es viejísima, pero si tiene 236 años, eso de la mano invisible del mercado. Esas tesis económicas las formulaba Smith de forma sistemática ya hace 236 años. En fin, la industrialización inglesa, la industrialización, la explotación de los niños, de las mujeres, de los trabajadores, la crisis del 29, la crisis de ahora. No sé si será decimonónico o no, pero es un desastre. El desastre que tenemos aquí ahora. Y claro, usted además nos acusa ahora de hundir clases medias con la propuesta fiscal. Ustedes van a por las clases medias, las bases imponibles de 45.000 euros. Que le pasen bien los números. Sí, no, pero que le pasen bien los números. Le gusta a usted hablar mucho de números. Mira, la propuesta que nosotros hemos hecho para aumentar los tipos en el IRPF afecta al 3,5% de los contribuyentes. Sí. Las bases superiores a 45.000 euros es el 3,5%. Sí, que le pasen bien los números. Sí, señora Barcina, presidenta. 3,5%, 14.000 contribuyentes de 400.000. ¿Qué pasa? ¿Que solo hay un 3% de clases medias en Navarra? Hombre, es que llegaremos a eso probablemente con sus políticas. Porque usted está liquidando clases medias. El paro, el desempleo, esta crisis económica está liquidando el bienestar de los trabajadores de las clases medias. Y son sus políticas las que están impulsando esto. Pero hablando de su propuesta de reforma fiscal, 3,5% proponemos suprimir, al 3,5% de bases superiores. ¿Sí? Pero es que usted acaba de proponer hoy, esta mañana, que a 158.000 navarros, que supongo que hay, si habrá más clases medias, paguen el próximo año 20 millones de euros más, reduciendo la deducción por vivienda. Sí, eso es lo que usted ha propuesto hoy. Ahí habrá más clases medias. ¿Y rentas del capital? Déjenme a la señora Barcina. Señorías, por favor, ¿Y clases medias? ¿Rentas del capital? ¿Hay qué quiere usted? ¿Que también menos impuestos que en España? Los más bajos de España, las rentas del capital. A las rentas del trabajo sí, pero a las rentas del capital los menos impuestos que en España. ¿Esa es su propuesta? Bueno, usted está liquidando el bienestar de los trabajadores y de las clases medias con estas políticas económicas de recortes, de recesión y de paro. No las propuestas que hacemos nosotros, usted.
Donde hay miedo, hay una Navarra negra. Es que la Navarra que usted está construyendo es negrísima, porque hay mucho miedo. Nosotros, cada vez que nos reunimos con los comités de empresa, nos dicen que en los puestos de trabajo y en las empresas lo que hay en Navarra hoy es miedo. Miedo. Y eso es lo que están viviendo todos los días. Miedo a perder el trabajo, a ser despedidos, a que de forma unilateral se les cambien sus condiciones de trabajo. Miedo. Mucho miedo hay hoy en Navarra, y eso es lo que día a día está aumentando, y es lo que nos está trayendo esta crisis. Y las políticas que usted aplica aumentan esa crisis día a día. Una Navarra negrísima. Eso es lo que usted está construyendo día a día. ¿Dónde están las políticas para luchar contra el paro y reactivar la economía? ¿Dónde están? Los ERE se disparan. La reforma laboral que usted ha aprobado y que ha apoyado es una autopista para despedir y para descargar sobre los trabajadores y la mayoría social las consecuencias de esta crisis que no han provocado. Y esta es la realidad que estamos afrontando día a día. Y luego dice que el problema es este Parlamento decimonónico. Usted ha afirmado en este Parlamento, en esta sede, que esta institución es decimonónica, pesada, cara y sin mucho sentido en la era digital, del Parlamento democrático. La institución Futuro, esa es la institución con la que usted se queda. Esa es la institución que le ha hecho a usted los gráficos que ha enseñado. Sí, pues no sé, como habla tanto de la institución Futuro, igual es esa las que le había preparado los gráficos. ¿Cómo se puede decir que un Parlamento es una institución pesada, cara y sin mucho sentido? ¿Qué es lo que tiene sentido para usted? ¿Los hombres de negro que vengan aquí a decirnos lo que tenemos que hacer? ¿Eso es lo que tiene sentido? Es una afirmación gravísima en términos políticos de una presidenta del Gobierno. Y usted lo ha dicho aquí, en esta Cámara, en la Comisión de Régimen Foral. Buena gestión. Circuito de los Arcos, buena gestión. Museo de San Fermín, buena gestión. Peajes en la sombra, buena gestión. Acciones de Iberdrola, buena gestión. ¿Cuánto suma eso? De ese socavón que tenemos en las cuentas públicas, ¿cuánto suma eso? Listas de espera. La propia consejera de Salud reconoció en este Parlamento que han aumentado un 45% y que el presupuesto ha bajado un 12%. Y luego terminó diciéndome que no le conozco. Hombre, conozco sus políticas. Con eso es suficiente para hablar de política. Sí está resignada, señora presidenta, sí está resignada. Porque usted ha aceptado ser troika interna. Usted está aplicando las políticas que los poderes económicos, los mercados, el FMI, el Banco Central Europeo, exigen. Y usted está aplicando estas políticas aceptando y asumiendo que el próximo año en Navarra nos llevan a 60.000 parados y nos llevan a más recesión, más pobreza y más sufrimiento. Y esa es la realidad. Y hombre, termino, que he traído el discurso escrito, esta réplica no. Pero hombre, usted ha traído 82 folios escritos. Déjeme que yo pudiera traer 14 o 15. 5 veces menos tiempo que usted, pues 14 o 15, nada más. Muchas gracias.